El título de la enseñanza es así: ¿vivir con celo es cumplir? Una pregunta. ¿Será que cuanto más celosos somos, mejor somos cumplidores? Esta serie de volvernos cumplidores, Dios lo aborda en el libro de los Romanos. Hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 10, versos 1 y 2. Dice así: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos, de los israelitas, que muestran celo por Dios. Aquí está el tema de hoy, los celos. Ellos muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el buen conocimiento de Dios. Su celo es egoísta, su celo es religioso, su celo es emotivo, pero no tienen el conocimiento correcto de Dios. Vamos a ver un caso de una pareja que ha sido estudiado, se han hecho libros de ellos, lo han visto psiquiatras, psicólogos, sociólogos, el caso de esta pareja y cómo fueron sus celos, una pareja muy famosa de la farándula. Aquí se las presento. El matrimonio fue un desastre desde el primer día. Peleas brutales, celos enfermizos de ambos lados, acusaciones mutuas de infidelidad. Frank creía que Ava lo engañaba con todos sus compañeros de reparto. Ella creía que él seguía con sus antiguas amantes. Ambos tenían razón. Ambos eran infieles. Frank realmente intentó quitarse la vida al menos 2 veces. La primera con pastillas y alcohol. Una sobredosis después de otra pelea. Lo encontraron inconsciente con espuma en la boca. Ava estaba junto a su cama. Se arrancó el útero porque su madre murió de cáncer. Abortó 2 veces a los hijos de Frank Sinatra. Intentó adoptar un bebé español. Las monjas le dijeron que no. Y murió a los 67 años, completamente sola, en un apartamento de Londres. Su última frase fue: «Estoy muy cansada». Su nombre era Ava Gardner. Todo el mundo sabe quién fue Frank Sinatra. Un hombre millonario, un hombre que también estaba en películas, al lado de esta actriz, la mujer más hermosa, codiciada de su época, y se casan. Pero dice que termina ella abortando a sus hijos, él termina intentos de suicidio. Aquí está un resumen en esta página que le hicieron. Ahí está la foto de Frank Sinatra, Ava Gardner. Comenzaron su relación en 1951 bajo una tormenta de controversia. Las discusiones por celos, nuestro tema de Romanos capítulo 10 hoy. Las discusiones por los celos eran tan frecuentes que ambos llegaron a seguirse mutuamente. Hacían disfraces para seguirlo encubierto, sin que el otro se diera cuenta. Contrataron detectives privados, realizaban llamadas constantes para verificar dónde estaba el otro y estos celos hicieron que su matrimonio terminara insostenible. Se acabó. Un matrimonio que tenía todo para ser feliz: dinero, belleza, comodidad, talento, triunfo, éxito, y terminó. ¿Por qué? Y lo que dicen los especialistas, repito, este caso estudiado por la psiquiatría, por la psicología, la sociología, concluyen es que los celos fueron mal llevados. Entonces, ¿el tema de los celos es importante o es menor? Tan importante que Romanos capítulo 10 lo aborda. Apoyémonos en la ciencia. Vamos a la Universidad de Cambridge. ¿Qué dice la universidad? Esta es una de sus publicaciones científicas de la Universidad de Cambridge. Dice: los celos enfermizos han sido denominados el síndrome de Otelo. ¿Qué es el síndrome de Otelo? Se hace referencia a la obra de Shakespeare. Así le llamó a un hombre que en esa obra que él escribió termina matando a su compañera por los celos. Las características de personas con síndromes o delirio de celos son estas: modelo negativo de uno mismo. La persona es muy negativa de ella misma, se menosprecia, sentimientos de indignidad, disfunción de la identidad, del sentido del mismo y no se integra bien con los demás, ansiedad ante el rechazo y abandono, inestabilidad afectiva, es una persona que hoy sonríe y luego está que estalla. Incluye ira y agresividad en su relación con la pareja principalmente,
mecanismos de defensa primitivos, especialmente la ofensa y la venganza. Es una persona que así se defiende, vengándose y ofendiendo al otro. Estamos leyendo la Universidad de Cambridge. Esta no es la opinión por ahí de cualquier lector de pacotilla de segunda clase. Estamos hablando de los mejores científicos del mundo y dice así se identifica una persona celosa. Una pregunta, ¿todos los celos son malos entonces? ¿Todo mundo hace mal con los celos? ¿Es producto del pecado los celos? ¿Empezaron después de Adán y Eva? ¿Antes el hombre no tenía celos? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, verso 9, dice así. No te postres delante de nadie, ni los adores, porque yo soy el Señor tu Dios y soy un Dios. Entonces los celos no pueden ser malos, porque Dios es la bondad pura e infinita y eterna. En Él no hay maldad. Él es solo amor, solo pureza y dice, soy celoso. Entonces el problema no son los celos. Miremos otro texto, Éxodo capítulo 34, verso 14. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios ni personas, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso y mi nombre es en hebreo El Cana. Es en hebreo. Uno de los nombres de Dios con los que Él se revela a los humanos, a nosotros, es Dios celoso. Quiere decir que no todos los celos son malos. ¿Cómo detectar si yo tengo celos malos? Bueno, prepárense. ¿Tienen con qué anotar? Sí, voy a hacer el test del síndrome de Otelo, el test de los celosos. Vamos a ver si tú tienes eso. Empecemos. Aquí lo traje. Empecemos la primera. ¿Ejerzo vigilancia constante sobre mi ser querido o sobre alguien? ¿Eres obsesivo en ser vigilante? ¿Eres un policía, una policía de la Gestapo, de la agencia secreta? Segundo, ¿busco tener el control de mi pareja? Que se ponga lo que yo quiero, que vaya donde yo diga, que se coma esto. ¿Tienes el control? Tercero, ¿reviso obsesivamente teléfonos o redes sociales? Digo obsesivamente y eso es importante porque sí debemos revisárnoslos. Sí no debemos tener claves porque el hacer todo transparente es una orden en la Biblia. Hacer cartas leídas es una orden de la Biblia. Así que tus claves las debe tener tus hijos, las debe tener tu esposa. Pero esto lo que lo aclaran es que sea obsesivo. Cuarto, ¿lanzo acusaciones sin tener evidencia seria? Quinto, ¿hago manipulación emocional para que me preste atención? Y por último lugar, ¿actúo con violencia verbal o física y busco venganza? Ahí tenemos el test. Termino con de abordar la ciencia, con esta publicación de una revista que se llama Science Direct, Ciencia Directa. Dice así, los celos son un complejo de pensamientos, sentimientos y acciones que siguen a presuntas amenazas a la autoestima y o amenazas a la existencia o calidad de relación con alguien. Son acciones, son emociones, son pensamientos para defender la relación con alguien, preservar la relación con alguien. Según investigadores en psicología evolutiva, los celos habrían evolucionado como un mecanismo para proteger relaciones significativas, motivar conductas que ayuden a conservar esas relaciones. Investigaciones recientes sugieren que los celos pueden motivar comportamientos adaptativos destinados a proteger una relación valiosa, como mejorar la comunicación, tratar con más compromiso o fortalecer la cercanía emocional con alguien. Ahí está. Hermoso como la revista Science Direct lo dice. Es la recopilación de varios expertos, especialmente psicólogos evolutivos. Los celos fueron creados por Dios para que cuidáramos las relaciones. ¿Lo estamos leyendo? ¿Lo estamos entendiendo? Los celos fueron creados por Dios. Él dice, soy un Dios celoso porque entonces quiere cuidar su relación conmigo. ¡Wow! Él quiere que lo amemos y Él quiere que dependamos de Él porque es nuestro Padre, porque nos cuida, porque es nuestro Salvador, que nos lleva después de morir, nos lleva a la vida eterna. Entonces por eso ya lo entendemos lo que nos está diciendo la Universidad de Cambridge.
la revista Science Direct que los celos depende es cómo los manejo, cómo los dirijo. Romanos capítulo 10 nos da 3 respuestas acerca de los celos que nos vuelven gente cumplidora o gente que no cumplimos. Vamos a empezar con la primera respuesta. Es esta: con celo sincero, pero sin conocimiento de Dios, nunca cumpliré. No cumplo a nadie. ¿Dónde está eso, pastor? Romanos 10, verso 2. Dice, tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento de Dios. Cuidado, porque dice que si tienes celos, pero no son con el conocimiento de Dios, ese celo va a traer un dolor a mi familia. Si no tienes el conocimiento de la palabra, la unidad, congregarse, amar primero a Dios, honrarlo a Él. Si no tienes eso, lo que traes es daño y angustia a tu familia o a tu vida. Voy a apoyarme en unos teólogos hoy, alemanes, soviéticos, ingleses. Vamos a ver hoy, y voy a empezar con un alemán. Se los presento. He tenido que leerlo durante todos estos años. Se llama Paul Tillich. Este es uno de los libros suyos que he leído: Amor, Poder y Justicia. Hoy voy a leer una porción, página, para quienes tienen el libro, 28 y 29. Imagínense ustedes que un hombre le dice al otro: sé que ha cometido usted un acto criminal, y si atendiera las exigencias de la justicia, debería llevarle ante un tribunal. Pero como practico el amor de Cristo, lo dejo marcharse. Tal lenidad, erróneamente identificada con el amor, puede encaminar a esa persona hacia la carrera criminal. Cuando esa persona no es castigada, se vuelve un criminal, porque hace daño y nunca le llevan a la justicia. Lo llevaste a hacer una carrera criminal. Eso significa que no ha sido tratada ni con justicia ni con amor, sino con injusticia amañada de sentimentalismo. Me encantó como lo dijo Paul Tillich. Eso es celo, es puro sentimentalismo. Quizás se habría salvado si le hubiera llevado ante el tribunal después de su primer delito. En este caso, el acto de justicia hubiera sido un acto de amor. Hermoso como lo dice Paul Tillich, el gran sabio de la teología dialéctica. ¡Wow! ¿Sabes qué es un buen celo? Que si comete un error tu hijo, se le castiga, se le corrige. Paul Tillich, extraordinario su ejemplo. Si no corriges al infractor, al que hace mal, eso no es amor, eso no es un buen celo. Es un celo sin conocimiento, porque Dios nos ama y porque nos ama nos corrige para que no nos perdamos. Eso es conocer bien a Dios. Y cuando no conoces bien a Dios y la Biblia, tu amor es sentimentalista, tus celos son sentimentales. Eso es lo que nos está diciendo. Vuelvo a Romanos 10, versículo 3 y 4. Dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree en Él sea justificado. ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto tiempo pasas con Jesús en oración? Porque dice que la justicia, conocer a Dios, se hace aprendiendo a Cristo. ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús? ¿Cuánto sigues los evangelios? Porque haciendo eso es que nosotros aprendemos a manejar bien los celos. Otro teólogo, vamos con el soviético, se los presento: Arnold Gen Frustenbund, de Siberia, ex Unión Soviética. Este es su comentario, uno de sus comentarios de la Biblia. Él ha hecho un comentario de toda la Biblia. Este es del de Génesis, pero también está en el libro de Romanos. ¿Qué dijo en el libro de Romanos? Un código nuevo siempre contiene algunos preceptos del código anterior. O sea, no hay que desechar toda la tradición. No es que toda la tradición sea mala. Dice, algunas cosas de los códigos antiguos se reciclan de los nuevos. No quiere decir que el antiguo esté todavía vigente. Permíteme ilustrarlo con algo que muchos de nosotros hemos experimentado. Yo recibí mi primer permiso de conducir en el estado de California. Mientras conduje en California, estuve bajo las leyes del tráfico de ese estado, pero después de un par de años me trasladé a Nueva York. Tan pronto como me fui de California, dejé de estar sujeto a las leyes del tráfico de California. Ahora estaba sujeto a la nueva ley, las leyes del tráfico en Nueva York.
Habían muchas leyes semejantes entre los dos estados. Por ejemplo, la ley de detenerse ante la luz roja. Pero cuando yo me paraba ante una luz roja, no lo estaba haciendo en obediencia al estado de California como antes, sino que ahora estoy obedeciendo al estado de Nueva York. Está diciéndonos, hay cosas que antes yo era religioso, como ir a la iglesia, y ahora que soy cristiano y amo a Cristo, también vengo a la iglesia, sí, pero ya no vengo como los religiosos. ¿Cuál es la convicción ahora al venir a la iglesia? Obedecer y amar a Dios, porque lo demás me viene por añadidura. Proverbios 19:2 dice, el entusiasmo o el celo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Tú tienes celos por Dios, por tu familia, pero no tienes conocimiento, no vale nada. Entonces aquí está la ecuación. Según lo que estamos leyendo, Romanos 10, Proverbios 19, sale una ecuación. Tener celos y tener conocimientos de Dios, igual salvación. Yo llevo a la salvación a mi familia. Mi relación de pareja será una bendición y hermosa. Pero la siguiente fórmula, completémosla. Yo tengo celos, menos conocimiento, no tengo conocimiento. ¿Qué es igual? Fanatismo. ¿Dónde nace el fanatismo? Celos sin conocimiento. Cuidado de casarte con un celoso o una celosa que no tiene conocimiento de Dios, no ha ido a Penieles, no ha sido ministrado, porque te ganas un problema en el matrimonio. Wow, vas a vivir un infierno en el hogar. Deja primero que se convierta, que conozca a Cristo y esos celos los una con conocimiento y será un líder de Dios. Llevará a su familia por un extraordinario camino. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice así, esto también pido en oración, que el amor de ustedes abunde más en ¿qué? Conocimiento y buen juicio. El amor tiene que ir acompañado, los celos tienen que ir acompañados de ¿qué? Conocer a Dios, conocer su palabra, conocer a Jesús y entonces sí produzco un buen resultado. Voy a darles este ejemplo. Miren esta imagen. Una bella mujer como Ava Gardner, esa hermosa mujer. Mírala. Pensemos que esa mujer que está de pie con ese ramo de flores tan lindo, ese color hermoso, contraste de blancos con el verde fuerte, está lindo. Pensemos que es la mujer que tú amas. Las mujeres pues piensan en un hombre que tú amas. Y entonces le llevas las flores porque tú dices, la quiero para mí, lo quiero para mí. Entonces le llevas las flores. Eres una persona celosa y escoges las flores más aromáticas. Tú vas a la floristería y las catas, haces el catador de flores y percibes los aromas y dices, estas son las más ricas, que cuando se despierta en la habitación esté perfumada. Pero tú no la conocías realmente lo que ella le gustaba y la parte derecha de la imagen. Se ve a la mujer, ¿dónde está ella? Ella era alérgica a las flores, le produjo un paro cardiorrespiratorio y tus celos sin conocimiento la llevaron a mujer amada, mujer muerta. Wow, Dios mío. Entonces, ¿los celos sin conocimiento son buenos? Segunda respuesta sobre los celos que nos da Romanos 10. La segunda respuesta que nos da Romanos 10 sobre los celos es que con celos que confiesan y viven a Jesús, no solo de palabras, sino también lo viven, me vuelvo un cumplidor. ¿Qué tanto hablamos de Jesús? ¿Dónde dice eso? Vamos a los versículos 9 al 11. Que si confesamos con la boca, mira lo que dice Romanos, si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dos frases en rojo, confesar y creer, confesar y vivir, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado por Dios, pero con la boca se confiesa para ser salvado por Dios. Así que la escritura dice así, el que confíe en Dios no será defraudado. Voy a referirme a este libro que escribí hace 2 años, van a ser 2 años, se llamó El impensable Dios.
Voy a tomar como referencia a este académico, Jeffrey Sean Lehman, ex rector de la Universidad de Cornell, vicerrector de la Universidad de Nueva York. Oh, este es un duro, este es un intelectual extraordinario. Voy a leer la página 305. El compromiso está asociado con responsabilidad. No es que yo creo en Dios, amo mi familia, pero no soy responsable, no asisto, no me comprometo, no ayuno, no rindo mis deseos. El compromiso está asociado con responsabilidad, con cumplir a pesar de, no con convertir en buenas o perfectas excusas los ineludibles obstáculos que se nos presentan para no cumplir con lo que se había dicho o con la obligación adquirida. Van a haber obstáculos en el matrimonio, claro. En tu relación de pareja van a haber obstáculos. Claro, en la iglesia van a ser obstáculos, pero no los puedes volver excusa. Mira lo que dice este académico. Quizás una de las mejores apreciaciones sobre lo que significa el compromiso sea la expresada por el expresidente de la Universidad de Cornell y vicerrector de la Universidad de New York en Shanghái, el doctor Jeffrey Sean Lehman. Abro comillas, el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Quiero volverme un cumplidor. Ten compromiso y responsabilidad. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Es el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. ¿Sabes qué es amar de verdad? ¿Sabes qué son celos de verdad? ¡Cumplir! Pues mira, no te dejes llevar de las emociones, de cómo te sientes. Nos dice este experto, nos dice la Biblia, ¿qué dice? Sobreponte al sentimiento. Hazlo, confiésalo y vívelo, a pesar de que no te sientas, hay días que no te sientas tan bien. Mateo capítulo 10, ahora vamos con las palabras de Cristo. Mateo 10:32. A cualquiera que me confiese, wow, las palabras, el poder de hablar de Jesús, hablar de Él, el que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré. Yo quiero que Dios camine conmigo. Vamos, hablar de Jesús más en la casa, hablar más de Jesús en la calle, hablar en el trabajo, en la universidad, hablar de Jesús. Porque Él dijo, si tú no me niegas, yo no te niego. Yo te confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, que sienta vergüenza, pena del cristianismo, de su Dios, dice, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Uy, esta es una ley que en el pensamiento se le llama correlacional o corresponsabilidad. Nuestro Dios hace como tú hagas. Voy con el teólogo inglés John Stott. Ya lo he mencionado porque John Stott, en el año 2005, la revista inglesa Time lo consideró como una de las 100 personas más influyentes del mundo entero. Ahí lo tienes en la revista Time, el doctor John Stott, que ya falleció. Doctor porque fue médico primero y después fue teólogo. Y él hizo un comentario extenso sobre los romanos. Aquí está lo que él dijo del capítulo 10. Confesar con la boca y creer con el corazón son acciones separadas. Son dos lados, no son acciones separadas, son dos lados de la misma fe verdadera. El paralelismo nos recuerda la poesía hebrea del Antiguo Testamento. Las dos cláusulas se deben mantener unidas, no separadas. Por una, no existe una diferencia significativa entre ser justificado y ser salvo. De la misma manera, lo que creemos y lo confesamos debe ser lo mismo. ¿Qué está diciéndonos el doctor John Stott? Está diciéndonos confesar, hablar de Jesús y vivirlo es lo mismo. Es una moneda con dos caras. Por un lado, se habla de confesar, hablar de Jesús, pero por la otra cara, vivirlo. Son lo mismo. Una misma moneda con dos caras. ¿Qué pasa si tú tienes una moneda con solo una cara que dice $1, pero la otra está en blanco? La moneda de una sola cara es una moneda falsa. Lo que nos está diciendo John Stott es, si una persona se la plaza hablando de Jesús y es que Jesucito y Jesús y mi Dios, pero no lo vive, para que tus celos te vuelvan un cumplidor, tienes que hablar, pero también vivir. Las dos cosas. Versículo 9 de Romanos 10. Mira esta parte final en rojo. Si confiesas que Jesús es el Señor. En el griego,
el kurios. ¿Por qué es importante mencionar ahorita el griego? La palabra kurios. ¿Por qué? Porque kurios se le decía al emperador. Y la Biblia dice que cuando Jesús te va a ayudar a cumplir como ciudadano, como ser humano, como hijo de Dios, como pareja, como familia, ¿cuándo? Cuando tú te rindes a Jesús y dejas que Él te mande, sea el Señor de tu vida. Trata a Dios como el Señor. ¿Qué quieres que yo dé para tu obra? ¿Qué ofrenda quieres que yo dé? Trátalo como el Señor. Y dice que entonces se ejecuta su salvación. Él te ayudará y me ayudará a ser un cumplidor de Dios y de mi familia. Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11. Se lo saben de memoria. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Para qué vino Jesús, murió y resucitó? Dice, para que se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Curios, para la gloria de Dios. El Señor promete salvar al que lo trata como Curios. Ahora me apoyo en un teólogo norteamericano que ya falleció. Les he hablado harto en esta serie de su libro. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos? El doctor Robert Charles Sproul. Voy a referirme a la página, voy a leer la página 152 y 153 de su libro. Dice, él va a hablar del Dios mostrado por Aristóteles, un experto en filosofía es él. Y va a hablarnos del Dios que escribió el filósofo Aristóteles. Y va a hablarnos de la sociedad actual norteamericana, cómo es que ellos viven. De esas dos cosas se va a referir el doctor Sproul. La legislación de Estados Unidos no está determinada por un intento de reflejar principios de la Biblia, de Dios, en su justicia y su juicio, sino por un intento de apaciguar los diversos grupos de presión que trabajan para proteger intereses creados. La gente hace marchas, la gente hace revueltas, entonces los gobernantes le hacen leyes para darles gusto a ellos. Como Will Durant caracterizó al Dios de Aristóteles, un Dios haragán. ¿Qué escribió? Dice, a esta conclusión se llega leyendo Aristóteles sobre Dios, que es un rey haragán. Reina, pero no gobierna. Así también la cultura estadounidense desea un Dios que reine nominalmente, pero que no sea verdaderamente soberano. Aún dentro de los círculos cristianos religiosos, vemos un énfasis en un Cristo como Salvador, pero no como Señor, no como Curios. Al llamado al arrepentimiento se le llama invitación, donde Dios soberanamente no invita, sino exige arrepentimiento y sometimiento a la autoridad de Cristo. El evangelista cortésmente le dice a la gente, te invito a arrepentirte, pero una invitación lleva consigo el derecho de rechazarse. Toda una invitación no estás obligado, tú puedes decir no y no te pasa nada, impunidad. Una invitación representa una opción, no una obligación, una oportunidad, no un deber. Pero frente a los mandamientos de Dios, el hombre verdaderamente tiene el poder de rechazar el llamado de Dios, pero no el derecho. Lo que nos está explicando el doctor Robert Charles Sproul es, el llamado de Dios no es una invitación. El llamado de Dios es un mandamiento. Por eso si lo rechazas, te castiga y vas al infierno. Así nos está explicando el doctor Sproul. Tú tienes mucho amor por Dios y celos por Dios y quieres tu familia, entonces no trates los mandamientos como invitación. Venir a culto es una orden. 6 días trabajas y el séptimo descansas. Es sagrado para dedicárselo a Dios y a la familia. No es una invitación, es un mandamiento. El ofrendar, el diezmar, no es una invitación, es un mandamiento. El orar, el vivir para la gloria de Dios, darle la gloria en la calle, confesarlo, predicar, no es una invitación, es un mandamiento. Si tratamos a Dios así, nos volveremos cumplidores de Dios. Él nos va a ayudar. La última respuesta que nos da el capítulo 10 de Romanos sobre los celos es esta. Con celo de los pies del anunciador sí podré cumplir. Ser celoso de tener pies de anunciador, pies de pregonero, pies de predicador. ¿Y cómo son esos pies? Vamos a leer Romanos 10, finalmente versículos 14 y 15 al final. Dice, ahora bien,
¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán de Jesús si nadie les predica? ¿Y, y cómo predicarán si no son enviados por Dios? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de ¿quiénes? De los anunciadores. Permíteme apoyarme en este momento en un filósofo de la actualidad muy famoso, es español, es muy famoso en el mundo, se llama Luis Castellanos, es un investigador. Además de filósofo, es científico social, investigador. Se los voy a presentar aquí. Soy Luis Castellanos, soy doctor en filosofía pura e investigador. Me apasiona el mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas es que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Este es un experto. Se ha dedicado a estudiar la neurociencia, ha dedicado a estudiar la sociología. Este hombre es una autoridad en el tema del lenguaje y dice que a través de cómo hablamos se convierte en nuestra vida. Una persona, cómo habla, determina su futuro. Cómo ella hable, moldea su carácter. Modela tu lenguaje y tu carácter se afecta. Ahora, lo impresionante es que lo que estos científicos demuestran hoy ya estaba descrito, por ejemplo, en Santiago 3 sobre la lengua. Hace 2000 años casi que se escribió. Está en los proverbios que se escribieron hace 3000 años, que en la boca está el poder de la vida o de la muerte. Lo que la ciencia hoy, por los avances, por los equipos que tiene para ver el cerebro, demuestra, ya estaba escrito por nuestro creador, por Dios. Voy a terminar leyendo. Este es el libro que escribí cuando cumplimos 20 años en la iglesia. Se llama 20 cosas locas por las que me enamoré de Jesús. Voy a leer la página 47. En su libro Educar en el lenguaje, el filósofo español Luis Castellanos ha llamado al lenguaje como el superpoder, explicando en el libro con gran sensatez que las palabras salvan vidas y cambian historias. A las palabras y acciones también se les llaman habitadas, es decir, que si practicamos la alegría, llegaremos a habitar, a estar alegres. Diciéndolo de otra manera, llegaremos a habitar la alegría. Esta verdad también asegura el filósofo español que se cumple para el lenguaje. Cuando hablamos con miedo o con excusas, habitaremos llenos de miedo o en un mundo lleno de excusas. Si el mensaje de Jesús es tan maravilloso, ¿no deberían hablarlo todas las personas? Si el mensaje de Jesús nos lleva a habitar en una vida de gozo y de paz, ¿no deberíamos llevárselo al mundo entero? El gran teólogo checoslovaco y rector de la Universidad de Praga, que dio su vida por predicar la verdad de la palabra de Dios, siendo quemado en la hoguera en el siglo XV, se llamaba Jan o Juan en español, Hus, escribió: ama la verdad, vive la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Dice la ciencia, corrobora lo que la Biblia dice: como tú hablas, eso habita en ti. Lo que tú hables, así se convierte tu vida. Y Romanos 10 nos dices, ¿quieres volverte un cumplidor como Dios, como Jesús, que le cumplió a los más débiles, que le cumplió a su familia y en la cruz dijo a Juan: hijo, he ahí a tu madre? Y no dejó sola ni a María, su madre. ¡Wow!
Le cumplió a todos Jesús. ¿Quieres que Jesús habite en ti? Conoce a Jesús y llévalo en tus palabras desde que te levantas. En tu trabajo lleva a Jesús. En las conversaciones con la gente habla de Jesús y tú vas a ver que Jesús vive en ti. Isaías, termino, capítulo 52, verso 7, dice así. Vuelve a repetir lo que leímos en Romanos 10. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama paz, del que anuncia buenas nuevas, del que proclama la salvación, del que le dice a la iglesia, tu Dios reina. ¿Quién puede detectar los pies de un corredor de buenas noticias? ¿Por qué se usa esa imagen? Termino con esta foto. ¿Por qué Isaías 52 y Romanos 10 dicen que son hermosos esos pies? Escúchame lo que te voy a explicar, por favor. ¿Ves el polvo? En los tiempos en que se escribió Isaías 52 y aún Romanos 10, no existía internet, no existía teléfonos, ni siquiera existían telegramas. ¿Cómo se daban las noticias? Te voy a mostrar otra vez la imagen. Así se daban las noticias. Había gente que se dedicaba a esto. Por ejemplo, los ejércitos se iban a combatir contra otras naciones que los amenazaban. ¿Cómo sabían si el ejército iba ganando o perdiendo? Así. Mandaban a un hombre corredor de maratón. ¿Cuántos kilómetros es una maratón? 42 kilómetros. Gente con resistencia la mandaban corriendo. Y habían vigías en el pueblo. Estaban en lugares altos los vigías. Observaban al hombre. Y sabes que había gente tan entrenada en el ojo que podían decir antes de que llegara, las noticias son de victoria, son buenas. ¿Por cómo? El estilo de la carrera. Sabían distinguir cuándo el corredor venía desanimado, el paso del perdedor. Y cuando venía feliz, con buenas noticias, el paso del ganador. Gente ya con experiencia de tantos años viendo el correo humano, viendo los Twitter humanos, viendo los WhatsApp humanos, por la carrera sabían, son buenas noticias. Y sabían, son malas noticias cuando iba un poco encorvado, iba desalentado. La Biblia dice así, cuando tú predicas de Jesús, cuando tú levantas una conexión en tu casa, cuando tú te llevas a Jesús en tu diario vivir y hablas de Él y lees la Biblia y sacas la Biblia en todas circunstancias, Dios sabe cuál es tu paso. La gente no se da cuenta, pero hay un Dios en los cielos que te está viendo y para Él son hermosos los que anuncian.